primeros recuerdos de infancia son en un camerino de un teatro, me supongo, ¿no? O en un foro de televisión o en un estudio de cine, ¿no? Sí, o en ensayos, O en ensayos. detrás de bambalinas, en los pasillos de las butacas, en un teatro vacío, en los camerinos, efectivamente, en las clases de danza de mi madre, en las clases de vocalización de mi padre y en las clases que él daba también en distintos lugares de zonas marginadas de la Ciudad de México a través del Seguro Social. Yo lo acompañaba a Texcoco, a Santa Fe, y ahí escuchaba yo de maestros de teatro y de improvisaciones y de teorías teatrales y de actuación. Y sí, son los primeros recuerdos que tengo. Y bueno, además en familia, pues evidentemente los temas siempre transcurrían alrededor, pues eso, de cine, de teatro, de tendencias actorales. Y sí, son mis primeros recuerdos. Oye, es que toda la familia se dedica a eso, o sea, no había otra opción. O sea, nada de que el niño Roberto va a ser ingeniero agrónomo o va a ser doctor o Pues, abogado. Me habría gustado, en realidad sí me habría gustado, por ejemplo, dedicarme a la arquitectura o a lo mejor a la música o a la sociología, porque efectivamente somos una familia muy grande. Por el lado materno y por el lado paterno hay 10 tíos de cada lado. Entonces son 20 tíos en total, más los primos. Y bueno, por supuesto, mis hermanas, mi madre, mi padre, que en paz descanse. Oye, pero qué padre, porque pues, tú tenías, de entrada tuviste maestro en casa. Y aparte tenías maestro en casa de tus tíos. Pues maestro en casa sumamente exigente, porque mi padre siempre más bien abogaba antes que por el hecho de que como niño trabajara, por el hecho de que estudiara y que me formara y que los niños en realidad debíamos dedicarnos antes que a trabajar, a prepararnos, a leer, a estudiar y a jugar. Claro. Entonces, mi madre era la que sí nos apoyaba mucho con el asunto del trabajo, porque sí era como un deseo personal, pero mi padre sí era tajante en el tema de estudien, prepárense antes de empezar a trabajar. Y es lo que te deja, es lo que te hace poder defenderte en la vida, la preparación. el Absolutamente. estudio. Y yo recuerdo a mi padre siempre con un libro en la mano, después de hacer todo el quehacer en casa, porque mi madre era la que trabajaba en las mañanas y mi padre es el que nos hacía de comer, lavaba la ropa, limpiaba la casa. Y terminaba de hacer el quehacer, llegábamos nosotros de la escuela, siempre teníamos comida en 3 tiempos, sopa, arroz, guisado, postre, agua de frutas. Y ya, se quedaba en la tarde leyendo, cuando no le tocaba ir a dar clases. Entonces, eso lo veía uno como hijo y evidentemente pues era como, pues ese es el ejemplo, eso es lo que hay que hacer. Es decir, hacer lo que nos toca, ¿no? Las responsabilidades que nos corresponden y luego seguirte formando, seguir estudiando, seguirte preparando. Y mi padre pues siempre fue un autodidacta empedernido. Mi padre fue el mayor de 10 hermanos, tuvo que empezar a trabajar muy chavito y por ende no pudo terminar ni siquiera la primaria. Entonces, cuando él crece, que ya sus hermanos salen un poco adelante y ya pueden ver por sí mismos, él decide entonces empezar a recuperar la formación que no pudo tener por las circunstancias En los libros, las que me le tocó supongo. crecer. Y le toca entonces trabajar en una biblioteca de teatro, y ahí se convierte en ratón de biblioteca y a leer, y a leer, y a leer, y dice, yo quiero dedicarme al teatro. Y ahí se mete a estudiar a la Escuela de Formación Artística de Bellas Artes, y ahí conoce a mi madre. Ahí se conocen, ahí se enamoran. Y además de hacer la carrera juntos, en una generación bastante compleja, porque era la generación del 68, Wow. conciben a 3 hijos. Y aquí estamos. ¿Quién es el mayor? La mayor es mi hermana Gabriela. Ok. ¿Y luego sigues tú? Y luego sigue mi hermana Evangelina, Ok. que somos casi seguidos, porque ella nace 10 meses antes que yo, aunque parece como 5 años menor que yo. O sea, no respetaron la cuarentena. Pues tus prácticamente papás. no, pues andaban con todo. Y somos casi, o sea, muchos creen que yo soy mayor que ella, porque además ella es tragaños. Y se ve siempre así como muy jovencita, muy lozana, claro, muy claro, bella claro. ella. Y luego ya nací yo, que yo nací así como con el preservativo en el dedo, porque ya no me tenían planeado. Mi primer trabajo
Fue en una película que se llamaba Los Gringos. Tenía yo 7 años, con Lindsay Wagner, aquella que era la mujer biónica. Por supuesto. Bellísima mujer. Por supuesto. Estamos hablando del 77 y me tocó interpretar un personaje de un niño guerrillero salvadoreño. Mencionaste justo en la presentación el trabajo que de alguna manera fue un parteaguas en mi trayectoria, que se llamó De la calle, una obra de teatro que después se hizo cine. ¿En qué año fue eso, Roberto Esto Sosa? fue en el 87. Estamos hablando que tenías 17 años de edad. De hecho, 86, porque yo tenía 16 años. Ok. Regresaba yo de Puerto Escondido de filmar una película con Juan Luis Buñuel, el hijo de Luis Buñuel, Ajá. un ícono del cine internacional. Hicimos una historia que se llamaba La rebelión de los colgados. Filmamos en Oaxaca. Y cuando regresé de 3 meses de estar filmando allá, me hablan para decirme que necesitaban a un niño para una audición de una obra de teatro con un maestro con el que mucha gente quería trabajar, un ícono del teatro que ya en estos momentos falleció, que se llama Julio Castillo. Ok. Cuando me invitan a hacer la audición para esta obra, yo le comento a mi padre, padre, me están invitando a hacer una audición con Julio Castillo, pero se empata con las fechas de una película con Felipe Casals. ¿Qué hago? Y mi padre me dijo, que siempre fue muy respetuoso con mis decisiones, tú decide, mijo. Con Julio Castillo solamente tendrás una oportunidad de trabajar en tu vida y películas creo que vendrán más. A lo mejor la película te va a dar más proyección, pero la obra de teatro te va a dar consistencia como actor, prestigio y solidez. Y ahí es donde se hacen los actores en el teatro, creo, ¿no, Beto? Definitivamente, porque además este proyecto que duró 3 años en montaje, que hoy en día quienes tuvieron oportunidad de verlo se acuerdan muy bien de ese montaje, y quienes no, los estudiantes de teatro hoy en día todavía ven ese montaje como parte de las clases, como parte de la formación actoral. Yo entro a este proyecto y cuando me enfrento con una compañía de teatro extraída toda ella, estamos hablando de 28, 29 actores, todos ellos salidos, egresados de las mejores escuelas de teatro y de actuación en México, me doy cuenta que todo lo que había aprendido hasta ese momento había sido empírico, había sido en la práctica. No habías estudiado. Y que no había actuación. estudiado. Entonces, que me hacía falta y que requería yo entrar a una escuela a formarme, pues, ahora sí Sí, que de como manera Dios manda. profesional, Pues claro. sí, de una manera pedagógica, esquemática, escolar. Y ahí es cuando tomo la decisión de irme a estudiar a Francia. Porque si yo me quedaba a estudiar aquí, era muy difícil compaginar el trabajo con la escuela y yo quería extraerme totalmente del trabajo y dedicarme Querías realmente poner nada más a la toda educación. tu atención. En la educación y en la formación. ¿Y a dónde te fuiste a Francia? Me fui al Conservatorio de Arte Dramático. Ahí estudio. Pero tengo que hacer una audición y para ello tengo que hablar el francés. Ajá. Y para aprender a hablar el francés, en lo que hago la audición para entrar al Conservatorio de Arte Dramático, me pongo a estudiar en la Escuela Nacional de Circo, en donde no me exigían el idioma y en donde podía yo trabajar como la parte física, la parte corporal. Y entonces, mientras trabajo ahí en el trapecio y en la cuerda floja y en malabares y haciendo marometas, estudio el francés, hago mi audición para entrar al conservatorio y me aceptan y entro. Oye, Roberto Sosa, yo creo que, yo no sé si fue como el burro que tocó la flauta, pero para tu carrera de actor, la habilidad que te dio la escuela de circo te ha servido muchísimo. Absolutamente. Y esto de... hay algo que yo aprendí que creo que fue fundamental, que quizá cuando estaba yo en la escuela de circo no era yo del todo consciente, pero lo fui como madurando con el paso del tiempo y a través de distintos trabajos, que es, cuando yo voy al circo como espectador, estoy sentado al filo de la butaca viendo al trapecista volando por los aires, ¿no? O al acróbata haciendo sus piruetas que parecen fácil, pero que requieren 12, 14 horas de entrenamiento diario Es una durante locura. toda una vida. Y lo que descubro ahí es que justamente el actor, eso es lo que tiene que lograr con el espectador. Es decir, lograr que el espectador se ponga al filo de la butaca porque el actor, al interpretar una escena, un personaje, contar una historia, debe poner algo en riesgo en términos humanos para que el espectador se conecte con el actor, con De la acuerdo. ficción y entonces sufra, goce, se divierta, se emocione, le suceda algo en la medida en que el actor pone algo en riesgo. Oye, Y Beto, eso lo aprendí en la escuela de ¿Cuánto circo. tiempo estuviste en la escuela de teatro? Digo, de circo. En la escuela de circo estuve 1 año.
el año de preparación ¿Y para qué entrar al aprendiste? conservatorio. ¿Volabas? Sí, de hecho, bueno, salí a los 11 meses de la escuela de Anni Fratellini porque volando de un trapecio a otro, en donde me tenía que agarrar otro compañero, no nos coordinamos en el vuelo, teníamos que ir en el mismo vuelo hacia la misma dirección. Sí. Nos descoordinamos y me fui para abajo y caí en la red, pero me falcé los tobillos. Uf. Entonces, ahí a los 11 meses tuve que salir de la escuela de circo. Híjole, me trajo, yo creo que me trajo mística por la profesión. Cuando yo veo a mis compañeros formados en escuela y cuando me enfrento a un director como Julio Castillo, que era un niño en términos creativos, pero de una exigencia como director, y con una sensibilidad tan maravillosa para comunicarse con los actores, que me trajo la maravillosa experiencia de entender que sí, la actuación es un juego en términos de la interpretación al meterte en la piel de otros personajes, pero que te lo debes tomar en serio porque va la vida de por medio. Claro. Eso me lo enseñó Julio Castillo, el enseñar a morir todos los días, porque era un personaje que moría todas las noches. En aquel entonces todavía se daban temporadas de martes a jueves en el teatro. Y estábamos presentándonos en el Teatro del Bosque, hoy, Julio Castillo, pero apenas terminó el ejercicio, que habrá durado, no sé, 25, 20 minutos, me dio el texto, me dijo, lee la obra, nos vemos aquí el próximo lunes para empezar ensayos. Yo me regresé, tenía yo 16 años, de ahí del auditorio a mi casa, que era allá por Iztapalapa, en metro. Me fui leyendo el texto. Y ahí descubrí que era una obra que versaba o que se centraba en ese personaje del niño. Y me dio terror. Dije, o sea, la obra va a pesar sobre mis hombros. El protagónico soy yo. Sí. Pero lo hizo tan suave el proceso de trabajo, de ensayos, de creación, de improvisación, que fue un verdadero disfrute. Y duramos 3 años en temporada con esa obra. Maravilla. Entonces lo que me dejó pues fue, híjole, pues una enseñanza de por vida. Julio falleció un año antes de que terminara la temporada. De hecho, el último año fue en homenaje a él. ¿Qué te pasó? Esa cicatriz del lado izquierdo, ¿qué es? La gente me pregunta, ¿tuvo un accidente? ¿Lo asaltaron? ¿Qué es? ¿De qué es esa cicatriz? Pues mira, es una cicatriz que me hice mucho antes de la calle, bueno, no mucho antes, 5 o 4 años antes, en el año del 82. 82. Tenías 12 años. Casi ya no se me nota. Sí, mi piel realmente ya la ha absorbido. Antes se me notaba muchísimo. De hecho, mucha gente me identificaba o me ubicaba por el chavo de la cicatriz. A veces no se acordaban de mi apellido, de mi nombre. Decían, sí, un chavo que tiene una cicatriz en la cara. Yo a los 11 años estaba haciendo una telenovela en Televisa que se llamaba Chispita, con Lucerito. Chispita. Es todo el amor. Es todo el amor. Oye, me acuerdo porque aparecía Chispita tomada de la mamá y la mamá en una silueta porque no encontraba a su jefa. Y era un rompecabezas. Claro, donde pasaba, la pieza que faltaba era la de la mamá, justamente. Y tú eras el Pecas. Y yo era el Pecas, exacto, que era el amigo, el bolerito que andaba para todos lados. Le regalaba un perrito y andaba yo con ella y su amiguito. Y bueno, estaba yo en telenovela, estaba yo haciendo las funciones del Soldadito de Plomo y estaba filmando mi primer protagónico en cine, que fue una película dirigida por Alfredo Yoskovich, que se llamaba El Caballito Volador, donde salía Blanca Guerra, Manuel Ojeda, Ignacio Retes, mi hermana Evangelina, Sergio Jiménez, Sergio Bustamante, mi padre, en fin. ¡Qué elencazo! Un reparto bellísimo, bellísimo. Y es una película muy bonita, que por ahí la pueden encontrar todavía en YouTube. Y entonces estaba yo haciendo teatro, cine y televisión al mismo tiempo y con la escuela. Y eso creaba conflicto entre mis padres. Entonces yo me sentía como responsable con el conflicto de mis padres, con la responsabilidad del trabajo, y el cuerpo o la mente somatiza lo que emocionalmente no logras trabajar adecuadamente. Totalmente. Y me salió un quiste, un tumor en la mejilla izquierda, por la cual me tuvieron que operar. Me hicieron esta cicatriz para seguir los tejidos de la piel y extraer todo el... ¿Y por qué no lo hicieron por dentro? Porque se corría el riesgo de jalarme un nervio y entonces enchocarme la cara y quedarme con la cara chueca. Y como estaba pequeño, pues el riesgo era alto. De hecho, sí me dieron la opción, pero me dijeron de cuál era el riesgo si me operaban por adentro. Mi madre intentó varias cosas, de hecho, me llevó a medicina homeopática, me llevó con chinos, me llevó a hacer distintos tipos de terapia para ver si podíamos evitar la cirugía. Pero no se pudo evitar.
Yo, la verdad, cuando salí del quirófano, me quitaron el parche y me vi en el espejo y vi la herida, dije, no, yo ya no voy a trabajar como actor. O sea, pues, ahora sí que en la cara, ¿no? En la cara, no. Y me acababan de partir toda la cara, ¿no? Y en un quirófano. Evidentemente, pues a lo largo de la historia me he inventado pues, cualquier cantidad de cuentos. Un accidente, una pelea, porque de niño pues me veían y era como... Entre que causaba admiración, entre que causaba compasión, entre que causaba ternura, miedo. entre miedo. O sea, este niño, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Y qué decías en la secundaria? ¿Qué te había pasado? No, la verdad. Siempre. Lo que era, sí. Una operación tal cual. Y luego yo tenía cicatrización queloide, que es esta cicatrización que es Hace como gordito, externa, ¿no? que hace Ajá. como gordito por fuera. E hicimos una película en el 84, 2 años después de esta cirugía, que se llamó Bajo el Volcán, que Ok. dirigió John Huston. Yo lo que hacía es que entraba al set. Yo creo que por eso me daban mucho trabajo de niño, porque era muy callado. Entraba yo al set y nada más me dedicaba a observar a estos grandes maestros, íconos de nuestra cinematografía, porque tenía yo ya el antecedente de quién era John Huston, de quién era Gabriel Figueroa, que fotografió todas las hermosas películas de nuestro cine de la época de oro, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Dolores del Río, estos cielos, María estos Félix. paisajes maravillosos de las haciendas del campo mexicano. Eran fotografía de Gabriel Retes. Entonces yo veía a Gabriel Retes iluminar, yo veía al Indio Fernández cómo se movía en el set, cómo se plantaba frente a la cámara, veía a John Huston cómo dirigía a sus actores. Y esos eran mis grandes maestros. Entonces yo por eso me quedaba calladito en el set, escuchando y aprendiendo de todos y de cada uno. Pero a lo que iba es que el productor de esta película, Michael Fitzgerald, viéndome con esta cicatriz, dice, yo te quiero operar, quiero pagar tu operación para que la limen tu cicatriz y quede parejita al ras de tu piel. Dije, bueno, pues ahora sí que flojito y buena onda, cooperando, ¿no? súper buena onda. Todavía hace poco lo saludé, es un hombre con el que ha habido todavía comunicación, contacto, y la verdad es que le agradezco muchísimo porque eso me ayudó como que a asumir que era una parte, una marca de mi vida que me ¿Y ayudaba. te operaron? Sí, me operaron, ¿Y te suavizaron? me suavizaron, entonces me la pusieron como a ras. Ah, ok. Me quitaron este asunto queloide que tenía en mi Ok, cicatrización. ok. Y poco a poco, vaya, ha habido películas en las que hay personajes que hacen mi personaje de adulto y le ponen la cicatriz. A Ernesto Gómez Cruz, por ejemplo, en una película que hicimos con Paul Leduc, que se llamó Concierto Barroco, sobre una novela de Alejo Carpentier, donde se cuenta toda la historia de la relación entre México, Cuba y España a través de la música. Y Ernesto Gómez Cruz hacía mi personaje de joven, o yo hacía el personaje de Ernesto de joven. Y a Paul Leduc le gustaba tanto mi cicatriz, o le representaba, o le gustaba tanto que le ponían la cicatriz a Ernesto. Ahora, pero ya con maquillaje ya ni se te nota, la verdad, de las cosas. Sí, ¿no? Y como diría Ludwig Margul, es un maravilloso maestro de teatro con el que también me tocó estudiar. Y ya con la lucecita no se nota. Roberto Sosa, 2 premios Ariel. ¿Por qué películas? ¿Por qué trabajos? 2 premios Ariel. Uno por Lola, de Mariano Varo, que hicimos en el 89, me parece, con un personaje que se llamaba El Duende. Ok. Muy bonito personaje, amigo de Lola, que interpretaba Leticia Huijara. Y otro por El Fantástico Mundo de Juan Orol. Tengo a señores como yo tú, sé, yo sé. a señores como los Bichir, a señores como Alcázar, o sea, Y ojalá que... son la gloria de No, este país. Pero, ¿sabes? Ojalá, como bien lo dijiste hace un par de bloques, el Ariel es el premio más importante Claro. que confiere a la cinematografía de nuestro país. Sin embargo, ojalá que este premio sirviera para proyectar más el trabajo, para exhibir más las películas, para que tuviesen más alcance hacia el público, que es hacia quien finalmente están dirigidos los trabajos, y que en ese sentido fuera porque lo es, una responsabilidad para mejorar la calidad de nuestra cinematografía. Porque en ese sentido tenemos esa enorme responsabilidad de que cada vez nuestro cine y nuestro trabajo vaya a más, a más, a más, y que llegue al mayor número de público posible en las distintas comunidades, por más alejadas que estén, pero que el cine se vea en todo el país, ¿no? Te toca hacer la película Ángel de Fuego y tienes una escena de cama.
Ni siquiera de cama, porque no había cama, era en el piso. Bueno, o sea, una escena de sexo, pues. Sí, teníamos una escena... ¿Con quién? Una escena íntima, digamos. Ok, íntima. ¿Con quién? Una escena íntima, con mi hermana Evangelina. Lo cual fue muy sorpresivo para mucha gente, empezando por la directora. Muchísimo, ¿no? No, Y bueno. para ti yo creo que también. Fíjate que no tanto para mí. Bueno, en el momento que leí el guión y que leí la escena, porque es una escena donde hay intimidad y hay Vivían caricias, juntos. hay besos. Evangelina y tú. En esa época ya no vivíamos juntos. Yo ya me había salido de casa, ya vivía yo con mi pareja. En primer lugar, la primera que se sorprendió fue la directora. Para ambos, amoroso y muy cuidada la escena. Dana Rothberg, que fue quien dirigió la película, en el momento que, bueno, desde siempre, cuando interpretas como actor una escena íntima, pues siempre hay mucho respeto entre los dos actores. Y siendo hermanos, pues evidentemente no solamente el respeto, fundamentalmente, sino complicidad. Y además de esta complicidad, también una intimidad de dos hermanos que crecimos juntos, Claro. que nos tocó de niños bañarnos en la misma tina, que dormimos juntos en el mismo cuarto. Pues evidentemente hay un respeto, un amor. Yo hoy por hoy digo, no me podría haber tocado mejor compañera en escena para interpretar una escena de esas características que con mi hermana, a quien respeto y quiero tanto. Roberto Sosa, ¿no te querías regresar de allá porque te quedaba más cómodo ir a Londres a ver a Vanessa Changuerotti, que andaba estudiando por allá La Güera, y allá se encontraban? Allá fue gran parte del noviazgo, ¿no? Sí, gran parte del noviazgo, pero no. En realidad, cuando yo me vine para acá, Vanessa ya se había regresado a México. Pero sí, efectivamente, gran parte del noviazgo fue allá. Ella estaba en Londres, yo estaba en París. Acababan de abrir el maravilloso tren Sí, el subterráneo que maravilloso. se va por abajo del Canal Sí, de la sí, Mancha. sí, sí. Entonces, en 2 horas ya estaba yo en Londres. Entonces, yo me iba el fin de semana, estaba con ella, echábamos romance, caminábamos por Piccadilly Circus, íbamos ahí a echar novio a Covent Garden. O si no, iban a Champs-Élysées. O si no, nos íbamos exacto, al Jardín de Luxemburgo Claro. a echar novio. Y cuando yo me regreso para hacer Ecus, ya Vanessa estaba aquí. Okay. En realidad, Vanessa y yo nos conocimos en un cortometraje que dirigió mi padre. Y pues la verdad es que sí fue flechazo, así como de que nos vimos y... Muy guapa la güera. No, bueno. O sea, con respeto y con mucho respeto, ya conozco a la güera de toda la vida. Qué guapa mujer. No, sí, ese fue el problema, que yo la vi y dije, no, yo sí te falto al respeto, güerita. O sea, yo sí dije, los dos dijimos, ese aguacate nos lo embarramos en el bolillo. Y entonces fue muy bonito porque hicimos un corto en donde había un juego como de flirteo, ¿no? Como de romance. De coqueteo. Y fue muy curioso porque yo creo que ella también me estaba ahí echando el ojo. De pronto me dice, se cambió de vestuario, ¿no? Estábamos en un cuarto ahí como esperando. Me dice, ay, Roberto, ¿me ayudas a subirme el cierre? No, a bajármelo para cambiarse. Y yo se lo bajo, bien lanzado. Hasta donde dio. Hasta allá. Ajá, bien coquetote. Y entonces, ese tiempo en el que hicimos ese corto fue 3 meses en los que yo estaba esperando respuesta por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para recibir una beca. Y coincide con que Vanessa se va a Londres. Entonces, el primer año que yo estuve allá en Francia, Vanessa estuvo en Londres y fue este romance. Al primer año, ella se regresa a Londres y yo me quedo otro rato por allá. Y cuando regreso de Francia, pues Vanessa, pues la verdad es que nos habíamos estado manteniendo en comunicación y cartas, que todavía era correo postal, todavía románticamente ibas al buzón a esperar tu cartita con los timbres y sellos, y la carta tardaba 2 semanas en llegar y la carta estaba escrita a mano. Parece que estoy hablando de la prehistoria, pero no, hace 28 años, 30. Y pues la verdad es que regreso y pues sí, continuó el romance. ¿Se casan? Empezamos primero a vivir juntos para ver si de veras éramos en serio o no. Y convivimos a todo dar. Pasaron un par de años viviendo juntos. Nos casamos, formalizamos la relación. Y después de un rato de formalizar la relación, viene nuestra hija maravillosa, dorada, que tienes que escucharla. Ya subió 2 sencillos en música. Tienes que escucharla, Gus. Canta divino. Digo, igual soy papá. No, cuervo. Pero tienes un sentido crítico. Sí, exacto. Que yo no sé de dónde. Tienes un oído. Yo no sé de dónde a mi hija le gusta tanto la comedia musical. Porque le gusta la actuación, porque además viene
le viene de todos lados, de la familia Claro. paterna y de la familia materna. Luján, que es su abuelo, Fernando Luján, todos los Soler, todos los Changuerotti. los Soler. Changuerotti, y luego mi familia, los Martínez. Entonces, por donde quiera, a mi hija le toca. Y lo trae. Trae ahí la vena, pero a través de la cantada. Y dime una cosa. Si era tan bonita la vida con la güera, ¿por qué se divorciaron? ¿Qué pasó o qué? Bueno, es como si me preguntas si era tan bonito París, ¿por qué te regresaste? Pues sí, Sí, estoy de acuerdo. yo creo que uno debe tener la sensatez, y yo creo que la tuvimos ambos, de decir, híjole, ya vivimos lo que nos tocaba vivir, ya estuvimos lo que nos tocaba compartir, ya tenemos una hija maravillosa que es fruto y producto del amor. Seamos como nos conocimos, libres. Y creo que es también un acto de amor. Oye, Beto, a el ver. decir, te suelto, me sueltas y a aquí la luz estamos. del tiempo y la distancia, ya se oye muy sencillito. Ah, no, Como que bueno. lo estás diciendo, o sea, ya está muy digerido. Exacto. Ya está muy trabajado. A lo mejor en psicoanálisis o no sé. O platicado entre ambos, O justamente. platicado, pero ya se oye muy fácil, ¿no? Pero te costó mucho trabajo a ti. Claro. Y finalmente, Fueron años de depresión, ¿verdad, Beto? mira, yo creo que más que un año, más que un asunto de tiempo, evidentemente toda transición es un proceso que tienes que... Es un duelo, ¿no? En donde hay que, primero viene la negación, luego viene, el reconocimiento del rompimiento, del resquebrajamiento, el dolor, la pérdida, la asimilación. Y claro, yo creo que se van viviendo procesos. Y por supuesto, fue doloroso, ¿no? Porque donde hay amor, pues siempre es como, ¡ay! Doloroso el rompimiento, la separación, la duda de, ¿estamos haciendo lo correcto? Tú eres un cuate inteligente, eres un profesional, pero esto va más allá de la inteligencia o el profesionalismo. Cuando entra un asunto como la depresión y cuando lo juntamos con el alcohol y con otras sustancias. Te las viste muy negras, Beto, me acuerdo. Sí, tremendamente negras, maravillosamente negras. Maravilla. Sí, porque mira, antes de profesional e inteligente, por sobre todas las cosas y fundamentalmente, soy ser humano. Claro. Y el ser humano está compuesto justamente de las caídas, los tropiezos, las tristezas, Esa es la vida. las pérdidas, los dolores, como los triunfos, como el apapacho, como el aplauso, como, ¿no?, el éxito. Esa es la vida, exactamente. Prueba, error, hasta lograr el éxito. Entonces, efectivamente, el problema es cuando haces una combinación, es como pues, el diabético. Si sabe que el pastel de chocolate, aunque le encante, le va a hacer mal, pues ¿para qué se lo come? Igual, en el caso de la enfermedad emocional, si sabes que además de esa enfermedad emocional te metes una sustancia que te va a poner mal y que es veneno para tu organismo, tienes que parar. Si no, yo hubo un momento en que hice todo lo necesario para no estar aquí. ¿Te quieres suicidar? No tanto suicidar, pero hay una manera también de irte matando día con día a través de el dejar de comer, el dejar de hacer tus actividades, el estar consumiendo cosas que te intoxican, ¿no? El alcohol, que te cae mal. ¿Drogas? Porque, no, de chavito, ¿no? ¿Quién no se fumó un gallo? ¿Quién no probó? Sí, yo he probado de todo. Qué bueno que estás sentado allá, si no también te ando probando a ti, Gus. No, pero a lo que voy es, si efectivamente combinas porque la depresión es una enfermedad humana en donde creo que lo más importante es saber pedir ayuda a tiempo. Yo hoy por hoy tengo 7 años de haber estado en Ok, ese pero espérate, hoyo. ¿cuáles fueron tus fondos? O sea, entiendo que se tocan fondos. ¿Cuáles fueron tus fondos, Beto? ¿Fue el asunto de la jardinera, el asunto del policía,
¿Cuáles fueron tus fondos, Roberto? No, yo creo que no. Yo creo que esos no, porque digo, Esos fueron los escándalos. sí, porque los policías, pues digo, mordidas siempre te andan pidiendo. Entonces, ¿no? Entonces, pues digo, esas las da uno con gusto. Y las jardineras, bueno, pues viene el otoño, se caen las hojas y vuelven a florecer. Claro, no pasa nada. claro. No, yo creo que los verdaderos fondos son cuando ves, por ejemplo, a tu madre sufrir. Porque tú no estás haciendo nada por levantarte. Tu verdadero fondo es cuando ves que tu hija se aleja de ti. 6 años se alejó, bro. Un poco menos, quizá. Sí, yo tengo ahorita que 7 años súper bien. Digo, bien trabajando todos los días, porque esto, insisto, es como la diabetes, como el cáncer, que ahí lo traes, la enfermedad ahí la por hoy, tienes. ¿no? Es una enfermedad que por la Organización Mundial de la Salud está catalogada como enfermedad. ¿Por qué? Porque es crónica, degenerativa y mortal, pero es tratable. Entonces tienes que darle mantenimiento, ¿no? Ok. ¿Y de dónde viene la adicción? Del latín adixit, de lo no dicho. Entonces, cuando tú no hablas de lo que sucede en tu interior, pues buscas salidas a través de las cuales sentirte mejor, pero son panaceas, es algo que te hace sentir bien, entre comillas, un momento, pero después viene, El bajón. pues, no trae nada bueno. Al final del día, alejas a tu gente, a la gente que te quiere, destruyes hogares, destruyes tu trabajo, destruyes la confianza que los demás pueden tener en ti. Entonces, lo cual no es grave, es decir, es una enfermedad también humana y que muchos padecemos en el mundo. Claro. Lo importante es saber pedir ayuda y no querértela llevar tú solo, porque solos no podemos. ¿Mauricio Islas te ayudó? Esto es ¿Fue Mau? anónimo. ¿Fue Mau? Yo tengo grandes amigos que me han ayudado, Gus. Grandes amigos, y que ahí es donde ves realmente a los amigos. Porque para la fiesta, si se las invitas, no, hombre, pues Ah, no, están para la todos. peda, todos, Ahí papi. están todos. Pero en el momento en que realmente necesitas apoyo, ahí es donde descubres a los verdaderos amigos. Y yo tengo amigos de una pieza que se quitan los zapatos por mí, como yo también por ellos, porque conocen, porque han estado en esa situación y porque están dispuestos a tenderte la mano y decir, no estás solo, vamos a hacer juntos que salgas adelante. Y hoy por hoy te digo, tengo 7 años de que me tendieron esa mano, porque ya varias veces me habían tendido la mano, pero cuando no quieres, no quieres. Cuando te quieres morir, te quieres morir. Y no porque te quieras suicidar, sino porque llega también un momento en que le dejas de encontrar sentido a la vida. Te dejas, ¿no? Te dejas. Mira, híjole, cuando permites que te afecte tanto lo externo, las noticias que lees, mujeres desaparecidas, país corrupto, un país con tanta pobreza, el mundo, el medio ambiente, y permites que eso te afecte, pues te vas para abajo. Si tú cifras tu bienestar en factores externos, sea una pareja, sea el trabajo, o sea el dinero, o algo material, te has dado al catre. Y de pronto yo empecé a poner mi satisfacción en eso, en una relación, en mi trabajo, en cosas externas. Y ahí no está el bienestar. El bienestar finalmente está en uno mismo. Para que todo lo demás se organice y se ponga en su lugar, tienes que estar bien primero tú contigo mismo. Y estos 7 años en donde acepté la ayuda, dije, sí quiero vivir, no ha sido el minuto que cambió mi vida, han sido el día a día que ha cambiado mi existencia radicalmente. Porque la gente vuelve a confiar en mí, porque mi hija vuelve a confiar en mí, porque mi madre vuelve a confiar en mí, mis hermanas vuelven a confiar en mí, en mi trabajo vuelven a confiar en mí, y me vuelvo un ser que sí tuvo una experiencia de la cual tuvo un aprendizaje, porque finalmente eso, la madurez no es lo que has vivido, sino cómo materializas en tu aprendizaje la experiencia vivida. Oye, Beto, siendo el pedazo de actor que eres, ganador de Ariel, encabezas elencos en teatro, en cine, importantes, el haber perdido el trabajo, por ejemplo, en Dos hombres en pugna, debe haber sido un golpe muy fuerte para ti, ¿no? Un golpe muy fuerte, pero un gran aprendizaje, Gus. Porque
Bueno, esto es anónimo y no te voy a decir los compañeros que ahí en esa compañía me decían, me echaban la mano y me decían, Roberto, es que es por aquí, es por acá, es por allá. Y había un equipo de entrañables amigos, hermanos que comprendían perfectamente la situación y que sabían que eso, yo estaba con un dolor profundo en el alma, que no estaba encontrando por dónde. Claro, para desdoblarte y para doblarte en 8 pedazos y hacer 80 personajes y darle la vida a Díaz Ordaz o a quien sea, tienes que estar bien para poder estar mal, para hacer un malo, para ser un villano, para ser una persona que se enamora de otro hombre. O sea, tienes que estar bien contigo mismo para poder utilizar tu talento, creo, ¿no? Pero además es algo totalmente humano, Gus. Es decir, ahorita que lo comentas, por ejemplo, digo, se ha tratado a través de la literatura, del cine, de todas las artes, este tema. Es decir, en la Guerra de las Galaxias, pues ese es el conflicto. El estar peleándote con tu lado oscuro, ¿no? Con Darth Vader. Darth Vader, claro. Exacto. Y ese es el eterno si no del ser humano. El pelearte, o no, más que pelearte, el conocer tu lado oscuro. Y si te tienes que bajar, agarrarte a fregadazos con tu chango, con tu monstruo, pues a ver cómo sales. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 p.m. Participa en Imagen Televisión.